pero por ahora no se ha visto ningún personero colombiano, Néstor. No, pues es que de hecho muy bien, gracias, Silvia. El canciller Álvaro Leiva, que si vamos a la importancia que le ha dado el presidente Petro en su cuenta de X y en pronunciamientos públicos al asunto de la guerra en Oriente Medio, debería estar hoy en La Haya, en la Corte Internacional de Justicia. No. Pues no está en Nueva York y estará esta tarde en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas escuchando la lectura del más reciente informe sobre la implementación del acuerdo de paz. Entonces, solamente por ahora lo que hay es un comunicado que es más una declaración política que no tiene ningún tipo de incidencia jurídica a nivel internacional en torno a esta Dicho eso, Ricardo, eso lo que quiere decir es la posición de política de Colombia de momento no es diplomática, no está en el juicio Colombia metida. No. Es departamento de galería aquí, carreta para consumo interno. Por dos razones, Néstor, y creo que es importante explicarlo, lo decíamos más temprano. Primero, porque Sudáfrica no ha querido que ningún otro país se sume o coadyuve la demanda de ellos en contra de Israel. Y por otra parte, Colombia estaría pensando tomar algún tipo de decisiones que serían más una constancia, una opinión escrita sobre lo que está pasando y considera un genocidio en Gaza, después de que la Corte decida si acepta o no las medidas cautelares que pide Sudáfrica, que son, entre otras, que se suspenda la ofensiva israelí. Néstor, pero usted dice carreta para consumo interno, y lo que es una realidad es que Netanyahu, que es un criminal de guerra y responsable de un genocidio, Néstor, permítame, convirtió a Gaza en un gran campo de concentración, que fue lo que dijo Petro en su momento, y por lo que le llovieron tantas críticas. Cuando Colombia dice que apoya a Sudáfrica, no lo hace en el juicio en La Haya, lo hace aquí como constancia política, eso me refiero. Por fortuna, Colombia está en Nueva York atendiendo los temas de Colombia, no los de Gaza, está atendiendo los temas del proceso de paz de Colombia, que creo que es ahí donde se le ha ido la mano al gobierno, quizá fijando demasiada atención en un conflicto donde tiene poca incidencia, pero donde pueda tener incidencia que lo haga. Pero lo que sí hay que reconocer es que eso que aquí tanto condenaron cuando Petro dijo en su momento que estaban convirtiendo la Franja de Gaza en un campo de concentración, es lo que acabamos de escuchar en las audiencias de La Haya. Pero Luis Ernesto, el testimonio de cómo están sometiendo a la hambruna a un pueblo, Néstor. Déjeme preguntarle. Para condenar a Israel, que yo estoy de acuerdo con usted, lo de Netanyahu es un exceso inaceptable desde el punto de vista de derechos humanos. Ha muerto el 1% de toda la población de Gaza desde el 7 de octubre. Néstor. Dicho eso, estoy de acuerdo con usted. Nadie puede estar de acuerdo con eso. Pero para condenar a Israel, lo primero que hay que hacer es condenar también el terrorismo de Hamás, que es lo que no ha hecho el presidente Gustavo Petro. Claro, pero es que, digamos, en eso se detuvieron, y todavía lo paradójico es que hay quienes todavía dicen, oiga, pero es que no han condenado a Hamás, y hacen caso omiso y ven para el otro lado es que esto no es un partido de fútbol. Aquí no hay que irle a unos y enemigo del otro. Aquí hay que estar en favor de la humanidad. Y la humanidad dice claramente que Hamás es un grupo terrorista que hizo lo peor, y que a estos otros y eso se dijo en su momento. Peor también. Solo le recuerdo, Luis Ernesto, es que Hamás en ese primer ataque, en el de 7 de octubre, padre, mató a 1.200 personas, entre esos 2 colombianos. Y el presidente de Colombia todavía parece no darse cuenta o no querer darse cuenta de que hubo víctimas colombianas del terrorismo de Hamás. Ahora, eso no significa que uno que vaya a estar de lado del otro. Claro que no, tampoco. A mí me parece que eso ha sido una barbarie. Yo creo que al señor Netanyahu se le ha ido la mano es poquito, ha cometido toda clase de excesos. Y la guerra, padre, dicho eso, la guerra usted condena una y condena todas. Entonces sientan a Israel en el banquillo de los acusados hoy. ¿Y por qué no hay una sola palabra del gobierno colombiano sobre Putin y Rusia? ¿O lo que ha hecho Rusia con Ucrania le parece menor? La invasión que ya completó 2 años, que no merece ni una sola palabra de condena. ¿Y eso por qué tan raro? ¿Sabe por qué tan raro? Porque aquí ideologizamos y se volvió costumbre decir, viva libre Palestina, liberen a Palestina, el genocidio de Israel. Pero estamos solo mirando por un ojito. Entonces nosotros tenemos que estar en favor de la humanidad. Estoy de acuerdo, es decir, en favor de la humanidad. Y todo lo que vaya en contra de la humanidad y que se cometan esos crímenes, todo, sea de la ideología que sea, hay que denunciar. Claro, padre. Y ese es el desafío grande para el derecho internacional. Porque estamos hablando aquí
María Consuelo, si me permites, estamos hablando que Israel está sometiendo al pueblo palestino a los mismos vejámenes que ellos sufrieron hace 80 años. La hambruna de los campos de concentración se parece, y hay que decirlo con todas sus letras, a lo que están viviendo hoy los palestinos en Gaza. Y claro, condenamos a Hamás, claro, eso fue el inicio de la guerra, pero no es que se le ha ido la mano, es que son criminales de guerra. Esto es un genocidio, y le corresponde a todos los demócratas de este país y del mundo entero pronunciarse con esa vehemencia. Luis Ernesto, eso de que Israel está haciendo a los palestinos lo mismo que hizo Alemania contra los judíos, eso es una exageración, eso lo que demuestra es un profundo desconocimiento de la historia. Lo de los campos de concentración, los judíos que murieron quemados, calcinados, cómo los mataron, cómo los persiguieron por razones étnicas, es muy diferente a estos horrores de la guerra que estamos viviendo hoy. Digo, entre paréntesis. Pero Néstor, es que se ha vuelto un lugar común decir que Israel está haciendo lo mismo que les hicieron los nazis a ellos, que es la teoría del presidente Gustavo Petro. Pero en un caso en derecho internacional no se puede separar el hecho de que todo empezó con un acto terrorista de Hamás, que efectivamente incluyó también delitos de lesa humanidad. Eso no exime a Israel de tener que, en su legítima defensa, violar el derecho internacional humanitario. En eso estamos completamente de acuerdo, y por eso el desafío para la Corte Internacional de Justicia es tan grande, porque es que no puede separar los dos hechos. ¿Cómo inicia este recrudecimiento del conflicto? Con un acto terrorista, y después que no se puede eximir a Israel. En todo caso, lo de Colombia no es coadyuvancia, ¿no? Es simplemente un comunicado de prensa, es un comunicado que ya conocíamos. Encuentran la manera para separarlo, para decir, a Hamás no lo podemos juzgar aquí, no lo podemos evaluar porque no es un Estado. Claro, porque en cambio, la Corte Penal Internacional. Néstor, estados. Y precisamente por eso es la pregunta de por qué está esto en la Corte Internacional de Justicia y no en la Corte Penal Internacional. Y la respuesta es porque Israel no hace parte del Tratado Fundacional de la Corte Penal Internacional, pero si estamos hablando de delitos, tendría que ser un tema penal de la CPI y no de la Corte Internacional de Justicia. Pero pues es que en eso hay unas limitaciones jurídicas. Yo no creo que estas cortes o este sistema de justicia internacional lo esté haciendo para exculpar a Hamás o para dejar pasar a Hamás. No, pues es que si no tiene jurisdicción, pues no tiene jurisdicción, y tendrán que ser otras autoridades las que se encarguen de perseguir y de juzgar a Hamás. Decía Luis Ernesto ahora, claro que condenamos a Hamás, claro, seguramente él lo condena, yo lo condeno, probablemente todos aquí lo condenamos, pero el gobierno colombiano nunca lo ha condenado, o si acaso una declaración tímida después de mucha presión, pero ni siquiera eso lo recuerdo. Pasaron varios días de una de las masacres más atroces que hayamos visto en la historia reciente, cuya atrocidad no se anula ni se alivia por el hecho de que los crímenes que haya cometido el Estado de Israel luego en los días siguientes en su ofensiva sobre Gaza hayan sido absolutamente horribles también. Y el Estado colombiano yo no recuerdo, y el presidente colombiano en todo el tiempo y en las larguísimas disertaciones que al tema le ha dedicado en Twitter, no le ha dedicado prácticamente un comentario a Hamás, como no se lo dedicó a Vladimir Putin cuando estaba destruyendo, así como la Fuerza Aérea israelí está destruyendo ahora las ciudades de Gaza y Khan Yunis y todas estas ciudades de allí, cuando Putin estaba destruyendo las ciudades ucranianas hace 3-4 días no más, un ataque masivo de misiles contra todas las ciudades ucranianas. Los civiles ucranianos también atrapados bajo los escombros de sus viviendas y de sus edificaciones, también sin alimentos, también sin agua, también sin electricidad. ¿Dónde está el gobierno colombiano y dónde está su indignación? No, cuando empezó esa guerra, unas largas disertaciones del presidente sobre el cambio climático y el gas. Entonces, no creo Andrés, que en este momento nosotros tengamos el nivel moral para enfrentar ¿Cómo este juegan esas ausencias? El comunicado de anoche, la Cancillería colombiana. Han pasado desde el 7 de octubre hasta hoy casi 100 días. Y anoche la Cancillería colombiana, refiriéndose a los colombianos, dice colombianos que murieron. Me da pena, pero esos colombianos no murieron, no les dio un infarto. Los asesinaron los terroristas de Hamás. Ivonne Rubio y Antonio Macías, para que no se nos olvide. Néstor, nosotros seguimos viendo solamente un pedacito. Bueno, o el gobierno colombiano parece ver solo un pedacito de este panorama. Señor Álvaro. Pero cada vez la posición colombiana es menos extrema y al revés se está haciendo más extrema la posición de esa de alianza cerrada con Israel.
esos que solo ven el primer ataque y tratan de exculpar todos los horrores. Eso le está saliendo mal a los países que están amarrados a esa posición como Estados Unidos. Por ejemplo, las encuestas muestran que uno de los principales deterioros en las encuestas para Biden dentro de la población joven es esa, que no acepta ese apoyo cerrado. Y con el paso del tiempo las cosas se ven. Fíjese que inicialmente muchos países apoyaron la invasión a Irak y con el tiempo se vio que quienes condenaron eso les fue mejor. Y Colombia tiene una tradición de involucrarse a fondo en los temas del Medio Oriente, pues Colombia fue uno de los pocos países que apoyó esa invasión a Irak en el gobierno de Álvaro Uribe. Y lo de las Cortes Internacionales tampoco es nuevo. Iván Duque denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional y Colombia sí ha condenado la invasión a Ucrania, ha apoyado resoluciones de la ONU duras contra Rusia, votándolas a favor. Y ese tema de cómo analizar moralmente lo que está pasando... Álvaro, ¿usted cree que para el presidente Petro le despierta el mismo sentimiento Rusia e Israel? No. Pues claro que no. Y es lógico que no despierte lo mismo, porque pues hay complejidades geopolíticas en esto que ameritan que no despierte lo mismo. Y además son unas necesidades de jugar dentro de unos campos geopolíticos distintos. Así como Uribe quiso ponerse al lado de Estados Unidos en la invasión a Irak y muchos países... Aquí, Álvaro, tiene que ver, estoy explicando. Yo no estoy uribizando eso, Néstor. Uribe no tiene nada que ver en este episodio. Tiene que ver las posiciones de Colombia, así como Colombia en el momento de Uribe decidió ponerse muy al lado de Estados Unidos y asumir un gran costo ante los países árabes, ante los países africanos, ante buena parte de América Latina. En este caso, Petro toma la decisión de estar en otro bloque, porque así es la política. Y sobre la evaluación moral de eso, pues... Si Petro está usando el tema nazi o no, lo están usando muchos en el mundo, porque el tema de bombardear niños masiva, indiscriminadamente, pues permite asimilarse con los peores actos de brutalidad en la historia de la humanidad. Entonces, el punto es, dentro de unos meses y años, ¿qué se va a decir? ¿Qué fue lo correcto? ¿Estar aliado cerradamente con Israel o alejarse de eso? ¿Y usted cree que Putin no ha bombardeado niños? Las guerras son terriblemente crueles, terriblemente injustas. Ahora, comparar esta guerra, allí me parece que hay por lo menos un lugar para discusión con el genocidio de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. A mí me parece un poquito desproporcionado. Son las 8 de la mañana, 45 minutos, me decía María Consuelo. No, que en qué bloque nos ubicamos también traerá consecuencias, porque por supuesto... si nos vamos del lado de Venezuela, de Sudáfrica en este momento, de los países árabes, pues Estados Unidos también está tomando nota y eso para nosotros tiene grandes implicaciones en política. A este lado, los que apoyan la demanda de Sudáfrica, está Nicaragua, está Venezuela, está Brasil, están 22 países árabes. Y al otro lado, es cierto, Israel cada vez más solo. Faltan 15 minutos para las 9 de la mañana. Estás escuchando Blue Radio.